estudios que son estudios con intervención en las variables. Hemos visto de los capítulos anteriores, dentro de lo que son estudios de investigación epidemiológica, se dividen en estudios experimentales y observacionales. Los experimentales son aquellos donde el investigador posee la facultad de decidir en cuanto a las variables, el tiempo de realización, el número de sujetos, quiénes son expuestos y no expuestos. Tiene un dominio completo sobre estas variables y su intervención para poder experimentar y ver la causa y el efecto que está buscando en cada una de estas. Mientras que los estudios observacionales, el investigador no posee la facultad de manipular las variables, solamente observa cómo se relacionan estas y dependiendo del nivel de intervención o diseño, es la profundidad de la investigación. Entonces, son experimentales y observacionales. Por otro lado, ya comentamos que dentro de los experimentales una parte importante es la aleatorización, ¿no? Es el azar quien permite de que esta intervención tenga las características de ver la causa-efecto de lo que se está buscando. Cuando son aleatorias, existen tres medidas que son la investigación básica, los ensayos clínicos o la intervención comunitaria, pero hay otro modelo de experimental en el cual la población inicial es igual a la final, es decir, ya no existe la aleatorización, sino que las poblaciones inicial y final son iguales para ver un procedimiento. En este caso se llama cuasi experimental porque esa forma aleatoria no es utilizada. En cuanto a los que son no experimentales observacionales, tenemos dos, los descriptivos y los analíticos. Los descriptivos son aquellos que describen las variables que estamos investigando, pueden ser de tipo poblacional, o sea, ver poblaciones en su conjunto como los ecológicos, que ya lo conversamos la semana pasada, y los transversales, que son un momento determinado, es como una foto en un momento dado, donde se puede identificar algunos factores. Sin embargo, como es una foto, no se sabe si es la causa o el efecto, no se sabe si es al inicio de la enfermedad, al final de la enfermedad. Solo ve lo que son prevalencia de casos, es decir, casos activos y nuevos en ese transversal. Sin embargo, cuando tenemos nosotros los analíticos y tenemos una fuente de comparación, tenemos acá dos tipos importantes que son los casos y controles y la corte, ¿no? La corte es un estudio que va de la causa al efecto, usualmente es prospectivo, y lo que busca es la presencia de efectos por las causas que vamos identificando en la corte o grupo de personas que vamos investigando. El caso control, por el contrario, va del efecto a la causa, es retrospectivo y usualmente buscamos las causas de lo que ocurre, los efectos que están finalmente detectados. Esa es la principal diferencia entre ambos, pero lo bueno que estos estudios, tanto caso y control y corte, generan asociación, ya que de alguna manera ve estas características de causa-efecto, efecto-causa, dependiendo del estudio que vamos a diseñar. Ahora, en cuanto a nivel de evidencia de estudios epidemiológicos, es muy importante porque esto depende de la profundidad y sobre todo la asociación que puede brindar cada estudio. Como ustedes ven, esta es una pirámide de evidencia donde existe desde la más baja evidencia a la más alta evidencia. Los estudios descriptivos son la base de esta pirámide o triángulo, donde son los que generan menos evidencia. No es que sea más o menos importante, sino se refiere a la evidencia de la asociación, de la causa, el efecto de la causalidad. Los descriptivos tienen que ver con la descripción de la variable en tiempo, espacio, persona. No genera algún análisis, solamente describe, pero da pie a que tengamos hipótesis. Mientras que los transversales
es un corte en el cual sí vemos algunas asociaciones. No estamos muy seguros de esa relación, pero encontramos asociaciones que nos pueden servir para determinar algunas relaciones que vamos a implementar. Ahora, cuando ya tenemos un mayor detalle, cuando ya buscamos asociación, vemos los casos control, que es del efecto a la causa. Buscamos hacia atrás y encontramos esos factores tratando de recopilar o reconstruir la cohorte para poder identificar. Tiene algunos sesgos, sobre todo de recolección de datos y de información y de memoria, porque hay datos que no se acuerdan y pueden generar algunos sesgos en los resultados. Por el control del estudio de cohorte son, digamos, los mejores para asociación. Es una población, una cohorte que se sigue en el tiempo. Y este seguimiento permite evaluar de forma longitudinal varias veces y ver los efectos que se pueden producir. Esto, como han visto, genera un riesgo relativo, que es la presencia de enfermedad en comparación de una población expuesta y no expuesta. Hasta acá todos estos estudios son observacionales. Sin embargo, cuando ya un estudio experimental o un ensayo clínico está en la cúspide de este triángulo, que son aquellos observacionales donde yo puedo verificar realmente la causa y el efecto y puedo manipular la variable, teniendo en cuenta algunos aspectos como lo que es la aleatorización y el enmascaramiento, ¿no? Para identificar o determinar claramente los efectos que yo estoy tratando de identificar o cuantificar con mi experimento. Entonces, el triángulo va desde la máxima evidencia como un ensayo clínico a la mínima evidencia como un estudio descriptivo. El día de hoy vamos a ver los estudios experimentales que están en la cima de esa pirámide, ¿no? De ese triángulo, y se caracterizan en esencia porque todos ellos, el investigador no se comporta como un mero espectador de los fenómenos que ocurren. Se involucra en ellos y manipula las condiciones naturales de la investigación. Tienen la capacidad de hacer la investigación y manipular. Son estudios prospectivos en los que se va a valorar el efecto de una o varias intervenciones en los individuos. Un ejemplo clásico, y hemos venido conversando ya en el curso, es, por ejemplo, el estudio de fase 3 de la vacuna Sinopharm, donde esta vacuna ya pasó varios procesos y la fase 3 es experimentar en personas y ver el efecto de la vacuna. Lo que se quiere medir en la vacuna es el efecto a tener cuadros graves que vayan a la UCI. Entonces se llamó a voluntarios, 2.000 voluntarios por la Universidad de Cayetano, y los voluntarios iban, llegaban, se examinaban y se evaluaban. Cada voluntario luego pasó un examen y por el azar, unos se convertían en personas que se le colocaba la vacuna y a otro una persona que se le colocaba agua destilada. Nadie sabía quién es agua destilada o vacunas porque eran iguales, y la idea es que se haga un seguimiento varias veces en un periodo de 2 meses para ver los efectos de la vacuna en la protección de personas que puedan ser contagiadas con COVID-19. Es así que se ha hecho finalmente el levantamiento de información y ya se obtuvo, quien tenía realmente los registros de que el vacuna o destilada lo tenía la misma fábrica de Sinopharm, y se evaluó el efecto de comparación de la protección de la vacuna y se observó que la vacuna está por encima del 50% según lo recomendado por la OMS, por lo cual es una vacuna efectiva en proteger a las personas de cuadros severos que los conlleva la UCI y posiblemente la muerte. Entonces, acá se manipuló, se tuvo una aleatorización, un enmascaramiento y se logró realmente ver los efectos. Entonces, acá los investigadores tienen pleno manejo de la investigación y manipulan las variables y los efectos que se puedan dar. Ahora, de todos los diseños en investigación, el estudio experimental es el que permite acercarse a la noción de causalidad de manera más directa y el estudio que mejor valora la utilidad de una intervención. Ya dijimos que uno de los puntos básicos en epidemiología es buscar la causalidad, ¿no? La causa, el efecto,
Ya vimos que hay algunos parámetros establecidos para ver causalidad, como temporalidad, dosis causa-efecto, el tema de plausibilidad, el efecto de la dosis, y esto genera una característica de una causa o un efecto. El estudio experimental es uno de los que mejor nos ayuda. Las características de un diseño experimental son 5 que tienen que ver con una población homogénea, ¿no? Es decir, la población que se busca tiene que tener cierta similitud para no evitar diferencias que sean trascendentales en la comparación. Recuerden que acá se comparan los grupos y si no comparamos de forma correcta, pueden haber algunos sesgos en la comparación. Tiene que haber un grupo control, ¿no es cierto? Siempre hay un grupo control en el cual a uno se le coloca y al otro no, para ver esa diferencia. ¿Cuánto protege o cuánto cambia en la persona lo que se está buscando? Necesitamos un control que sea muy semejante al caso que se está utilizando, haciendo la intervención para ver esta diferencia. El otro tema es la aleatorización, es decir, el azar es el que se encarga de distribuir en un grupo de la población que se le coloca el fármaco, la vacuna o la sustancia experimental, y el otro el control o el placebo. El azar es quien debe decidir. Existen tablas aleatorizadas, sistemas informáticos o otros que permiten hacer la aleatorización. El otro que es un estudio prospectivo, ¿no? Que vas hacia adelante, ese es un seguimiento. Por lo tanto, tienes que enrolar un grupo de personas, tienes que identificarlas, tienes que informarles con el tema ético, los defectos que pueda tener. Tienes que evitar que las personas salgan del estudio, haciendo un seguimiento permanente, por lo cual es un estudio longitudinal, tiene varias mediciones, que vas evaluando los efectos que pueden ser por días, por semanas, por meses, por años, dependiendo de la cohorte que tú quieres evaluar, y finalmente van saliendo los que fallecen de la cohorte usualmente. Y el otro es el análisis ciego, o lo que llaman el enmascaramiento, es decir, que se debe tener siempre un placebo o sustancia que evite que la persona no sepa cuál es el medicamento. Es decir, no debe saber si es el medicamento de investigación o es el placebo, ya que si sabe que es la investigación puede subjetivamente decir que ha mejorado, y si recibe el placebo puede decir que no le sirve. Lo que tiene también mucho la subjetividad de la persona que está haciendo o participando en la investigación. Entonces el enmascaramiento permite no saber realmente cuál es el medicamento y jugar un rol importante para evitar la subjetividad de la valoración del efecto en la persona al cual se coloca el placebo o la vacuna o fármaco que se está interviniendo en el proyecto. La población homogénea conversamos para que los grupos tanto experimentales como de control sean comparables entre sí. Es muy importante ver esa homogeneización. Entonces hay que ver que una población, si es una población, hay que poder identificar por sexo, por edad. Otra característica que permita que no haya haber mucha variabilidad, por ejemplo, puede ser un tema cultural, ¿no? De una población andina, una población de la selva o de la costa son diferentes. Entonces hay que tratar de homogeneizar las poblaciones. El grupo control debe existir un grupo de comparación, porque en medicina los resultados no siempre son predecibles. Siempre comparamos. Recuerden que parte de la medicina y la epidemiología es comparar. Necesitamos un control con el cual comparamos si estamos por encima, por debajo, y cuál es la diferencia de lo normal versus lo anormal. Entonces ese control siempre permite ver cuántas veces más existe diferencia en la población expuesta de la no expuesta, para ver esa diferencia y colocarla en números, que vamos a ver más adelante. El otro tema es importante, la aleatorización. Los sujetos participantes en el estudio deben ser asignados a cada grupo de estudio en forma aleatoria, ¿no? Dijimos por sorteo. Como les comentaba, existen aplicativos informáticos, estadísticos, que permiten hacer el sorteo de las personas que llegan, de manera que también son igual cantidad de personas que tienen la molécula experimental y también los que van a hacer los controles.
Los objetivos de esta aleatorización o elección al azar son asegurar que ambos grupos, tanto intervenido y no intervenido, sean comparables. Es un punto principal. Al distribuir equitativamente las variables conocidas y desconocidas y así controlar los sesgos de confusión. Si nosotros no hacemos esto y elegimos de nuestra voluntad, estamos haciendo un sesgo de selección, lo cual puede traer confusión en la interpretación. Es mejor dejar al azar que se encargue de la selección. Además, también esta aleatorización permite evitar que las preferencias tanto de los individuos como de los miembros del equipo de investigación intervengan en la asignación de la exposición, disminuyendo los posibles sesgos de selección, ¿no? Si yo intervengo, siempre voy a tratar de tener el grupo para que mejore o tenga un efecto positivo de lo que yo quiero buscar. Yo siempre voy a buscar el mejor grupo o la mejor persona para que vea un efecto más rápido. Entonces esto no debe pasar. El investigador debe permanecer neutro, por eso el azar es quien se encarga realmente de la distribución y así evitar estos sesgos de confusión y sesgos de selección. Son prospectivos porque, como ya sabemos, los grupos tanto experimentales como de control son objeto de seguimiento durante el tiempo que dure el estudio a partir del inicio del mismo. Esta elaboración del estudio depende mucho de los temas económicos, administrativos y logísticos para hacer un seguimiento. No es tan sencillo seguir una corte y poder identificarla en el tiempo, ir viendo y monitorizando los resultados que pueden obtener de las características asociadas a la molécula de intervención que se está dando. Tiene que haber enmascaramiento o lo que llaman análisis ciego, que el enmascaramiento tiene como objetivo controlar la influencia que puede tener sobre los resultados del estudio la percepción de los sujetos participantes, más conocido como efecto Hawthorne, y de los investigadores del fenómeno que se investiga. Entonces, para evitar estos efectos que pueden darse por la percepción sujetas al participante, existen alternativas como el ciego simple, el doble ciego y el triple ciego. Ya lo dijimos la vez pasada, recuerden que dentro de la cadena de la investigación existen los dueños de los que fabrican la partícula, luego vienen las universidades, que son las personas que participan dentro de la investigación con los investigadores, y el trabajo de campo, ¿no es cierto?, donde se identifican las personas o se estructuran para poder participar. Entonces, en el ciego simple, el que está trabajando, o sea, el trabajo de campo no conoce cuál es la vacuna o cuál es el placebo. En el doble ciego, no conoce ni la persona ni el investigador principal, y en el triple ciego no conoce ni la universidad, que es, digamos, la que participa como investigadora. Solamente lo conoce la casa comercial. De manera que existen como 3 mecanismos para evitar cualquier sesgo de enmascaramiento o efecto Hawthorne, que tiene que ver con la percepción de subjetividad de cada participante al efecto benéfico de la población intervenida por la molécula o partícula que se está haciendo investigación. Entonces, estas son las formas que se usan y son importantes para la investigación. Hay características de un diseño experimental que debemos conocer. Es importante cumplir con estas condiciones. Es fácil cuando trabajamos con animales de experimentación, sobre todo con ratas, cultivos, tejidos o sustancias químicas, pero no cuando se trata de personas. Recuerden que estas fases de experimentación, las primeras fases son en este tipo de seres animados que uno puede trabajar, pero cuando ya se trabaja con personas hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los efectos secundarios o colaterales que pueden darse cuando se usa una partícula nueva o una vacuna en experimentación. En un experimento clínico epidemiológico no siempre se podrá someter a las personas a las condiciones ideales de experimentación. Recuerden que hay experimentos que son poblacionales y a veces no se puede controlar
o tener el control perfecto sobre la experimentación, ya que depende muchas veces de los entornos donde está, el estado socioeconómico o algunos factores ambientales que están o sociales que van a contribuir a que no se pueda someter a las condiciones ideales para una mejor respuesta que se necesita en los estudios experimentales. Si hacemos un esquema del estudio experimental, recuerden que tenemos en este esquema una población, ¿no? Es donde vamos a hacer la experimentación. Si hablamos de la vacuna Sinopharm, se trabajó en Perú, pero también se trabajó en Emiratos Árabes y en otro país de Europa. Entonces cada población era diferente. Se tomó una muestra con una fórmula o cálculo estadístico para poder identificar. Esta muestra eran 2.000 personas, de las cuales 1.000 iban a entrar a hacer estudio experimental y 1.000 grupo comparación. ¿Y esto cómo se decidió? Es por la llegada de la persona y el sorteo aleatorio que salía del sistema. Uno entraba a experimental y otro a comparación, ¿no? En ambos, en cada grupo había unas cajas ya que estaban listas para colocar la vacuna, por ejemplo. Eran vacunas en frascos transparentes del mismo color, tanto en el grupo experimental como en la comparación. A cada grupo se le daba un código a cada persona, un código de barras que correspondía con la vacuna. Se hace la intervención, ¿no es cierto? Acá se pone la vacuna, mientras que en el grupo comparación se colocaba el placebo, ¿no? El placebo de la vacuna, que era igual, pero era un placebo. Y luego, ¿qué se hace? Es un seguimiento, ¿no es cierto? En el tiempo, en este caso, 2 meses de seguimiento permanente. La idea es evitar las pérdidas y abandonos o retiros, ¿no? Muchos a veces tratan de retirarse o abandonar. Si bien es cierto, no se les puede obligar a que no se retiren o abandonen, porque es parte de los criterios éticos de no generar problemas en las personas o generar un daño, y que todo debe ser con consentimiento informado. Pues es importante que antes que intervengan al estudio se dé todas las pautas, explicaciones necesarias para evitar la pérdida, porque cuando la pérdida es pasiva, el estudio no puede llevar a cabo a un buen puerto y puede traer información que no es suficientemente válida para su interpretación. Entonces acá lo básico de estos estudios es tener un seguimiento, evitar la pérdida y abandono. Este seguimiento y resultados en un tiempo se comparan y se ve cuál es la diferencia del efecto de la intervención comparado en la no intervención. Y esta diferencia es lo que hace ver cuánto es factible o cuánto mejora la enfermedad, daño, factor en la persona que está siendo experimentada. Y la conclusión es la que llegamos al final y nos sirve para decidir que si la molécula en experimentación realmente genera un efecto benéfico en la población, ¿no? Y hemos manipulado un entorno y condiciones que son necesarias para que esto ocurra. Entonces, el estudio experimental es este proceso en sí. Es a un momento complicado porque hay que tener mucho cuidado, sobre todo en que no se filtre o que no se sepa cuál es realmente la vacuna, la partícula, el medicamento que se va a probar, ya que si no hacemos esto y se filtra la subjetividad de los experimentados, origina este efecto Hawthorne, ¿no? Que es el efecto de decir que cuando toma la vacuna, o el efecto de la partícula va a mejorar, y cuando recibe el placebo está peor o se siente igual, porque subjetivamente es lo que considera como efecto normal en cualquier persona que participa en un estudio experimental. Ahora, en este esquema que hemos hablado, un tema importante es la población, y hay que acá ver la elección y delimitación de la población a la que se aplican los resultados de la investigación. Es lo que se conoce como población diana, población muestra, y establece los criterios de elegibilidad en la muestra, es decir, cuáles son los criterios de inclusión e exclusión, ¿no? Por ejemplo, para Sinopharm, aquellos pacientes que tenían, por ejemplo, ya una enfermedad mórbida o una enfermedad, por ejemplo, inmunitaria,
no ingresaban al evento, ¿no es cierto? O eran menores de 18 años, tampoco podían ingresar, porque eran las edades, era un punto básico, y algunas enfermedades que tenían enfermedades inmunológicas tampoco, porque ya estarían predispuestos a ver algunos cambios. Entonces se trataba de buscar grupos homogéneos para poder identificar. Entonces acá hay que ver cuál es la población y los criterios de elegibilidad, que son los criterios de inclusión y exclusión para todo estudio de investigación. Se determina la muestra, que consiste en la determinación del tamaño de la muestra y de los individuos que serán parte de la misma. Muestra que deberá ser representativa de la población diana. Entonces, la muestra tiene que ser un fragmento de la población total, es decir, debe tener lo mismo que una población, pero en pequeño tamaño. ¿Y para qué es esto? Para que tenga inferencia con la población. Entonces, cuando yo hago un muestreo, necesito dos criterios: el tamaño y la selección de estas personas en la muestra. Cumpliendo con esos dos criterios, yo puedo tener una buena muestra y es representativa de la población, por lo cual, cuando tenga resultados, voy a decir que es inferente, tiene una inferencia de la población total, la muestra que yo he elegido. También es importante acá la participación de los individuos de la muestra. A los individuos seleccionados se les propone la participación tras la explicación de los objetivos del estudio. Tras su aceptación o rechazo se constituye el grupo general de estudio. Lo que hay que explicar claramente los beneficios, los problemas que puedan darse y firmar un consentimiento informado según los criterios éticos que hemos visto. Lo importante, como les decía, que es convencer que participe hasta el final. Por eso también depende mucho quién es el tipo de individuo, qué tipo de investigaciones están haciendo. Si son pacientes que están sanos o tienen alguna enfermedad como cáncer, enfermedad inmunológica, que pueden tener menos tiempo de vida y se someten a un estudio de experimentación. El otro de los grupos de estudio son los sujetos participantes, se dividen en dos o más grupos mediante aleatorización, ¿no es cierto? Los experimentales y los controles, testigos o placebos. Entonces, los individuos de la muestra son los que participan, pero después, cuando ya deciden, unos van para el tema experimental y el otro van para el control o testigo. Entonces, la diferenciación de esto es al azar. No se sabe, no se conoce, lo importante es que ocurra de esa forma, de forma homogénea, que permita comparar ambos grupos aleatorizadamente. El 4.5 es la aplicación de la intervención. Acá es la administración del factor en estudio en el grupo experimental, mientras administra un placebo, otro factor o nada, al grupo que actúa como control, ¿no? Entonces, siempre actualmente es un placebo, es una sustancia similar a la sustancia de intervención, con las mismas características físicas y químicas, ¿no? Es decir, mismo tamaño, color, olor, para que no se dé cuenta la diferencia en qué varía uno del otro. De manera que evitemos la subjetividad en cuando se coloca el verdadero medicamento que se está experimentando. Luego que pase el tiempo, dijimos que hay que hacer un seguimiento, que es importante que no haya deserción, eso es básico para el estudio, para tener un mejor dato. Se hace la lectura de resultados de la intervención y comparación entre los grupos constituyentes de la experiencia, observación y valoración de la respuesta de acuerdo con los criterios elegidos, ¿no? Para ver cuáles son estos resultados que se van a dar y cómo están esas diferencias. Vamos a ver más adelante unos indicadores como el riesgo relativo y otros que son importantes para identificar en un estudio experimental. Y luego hacemos el análisis de resultados, que es la evaluación estadística de las posibilidades de generalización de la intervención estudiada en la población diana, ¿no? Es decir, ¿qué resultados obtenemos? Y estos resultados, ¿cómo favorecen para la intervención en una población? Acá tendríamos que ver, por ejemplo, la reducción del riesgo absoluto, la reducción del riesgo relativo y también el número necesario para tratar a un paciente, que es el número que pide para poder iniciar en la participación de estudios de este tipo, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante.
Bien, entonces, ya hablando de los estudios experimentales, tenemos tres tipos de estudios grandes. Los ensayos clínicos controlados, los ensayos de campo o field trial, o los ensayos de intervención comunitaria, conocidos como los ensayos de cuasi experimental, ¿no? Ya dijimos que una población inicial es igual a la final. Lo que se evalúa es una intervención y cómo esta intervención puede cambiar una actitud, puede cambiar un rasgo, un factor importante de esa población para evitar una enfermedad que pueda darse. En cuanto a los ensayos clínicos controlados, es el estudio prospectivo que intenta comparar el efecto y el valor de una o más intervenciones en seres humanos con una condición médica determinada, ¿no? Entonces acá se tiene que probar, por ejemplo, si yo quiero ver el efecto de un medicamento para bajar la hipertensión, yo puedo generar medicamentos diferentes, ¿no es cierto? Puede ser un medicamento que tenga que ser un beta agonista que está asociado a un receptor, o puede ser un medicamento asociado a mejorar la contracción muscular cardíaca, que está asociada al tejido. Yo tengo que comparar cuál es mejor dependiendo de la hipertensión que tenga. Entonces, esta comparación de ensayo clínico controlado permite ver esa condición en cuánto mejora la persona, en cuánto puede recuperarse o en cuánto puede sanarse, dependiendo de las características de la enfermedad a la cual estoy haciendo la intervención. Entonces, acá tenemos que ver que son enfermedades transmisibles, que tienen una duración más corta, o no transmisibles, que son enfermedades degenerativas, que tienen que ver con la persona, con la edad, con el tipo de actividad que realiza u otra característica importante que hace la diferencia de que estas enfermedades sean de mayor data, las no transmisibles, a diferencia de las enfermedades transmisibles que son más cortas, pero que igual necesitamos tener medicamentos para tratar algunas enfermedades como bacterias, hongos, que son importantes en la medicina. En el ensayo clínico controlado, la intervención se realiza sobre un grupo de personas que ya han desarrollado el evento de estudio, en quienes se pretende valorar el efecto de las intervenciones, ¿no? O sea, acá ya se tiene que ver sobre un grupo de personas que ya han desarrollado el evento, o sea, ya están enfermas, por ejemplo, y quiero ver la eficacia de un medicamento, como les comentaba. Y por un proceso de azar, se decide quiénes integran cada grupo de estudio, el grupo de experimentación o grupo control. Es importante que el grupo control, como les decía, sea siempre al azar, ¿no? El azar es quien permite que esto ocurra y que evitemos los sesgos de selección y confusión posteriormente cuando encontramos un resultado. El ensayo clínico controlado tiene 7 etapas que tienen que ver con la formulación de la pregunta que se desea contestar. Recuerden que existe dentro de la investigación científica algunas preguntas básicas, que hay una metodología que tiene que ver con identificar la población, la exposición, el comparador y la salida de ese resultado, que llaman la famosa pregunta PECO o PICO, ¿no es cierto? Depende si es exposición o intervención. Entonces ahí claramente está establecida la pregunta que voy a hacer y la comparación que estoy buscando con el grupo control para ver el efecto verdadero de la molécula que estoy investigando. Hay que formular los objetivos del estudio, que son un conjunto de acciones que voy a desarrollar para responder a mi pregunta de investigación y a mis hipótesis que estoy planteando desde el inicio, que se basan en la teoría existente y en un marco teórico como referencia. Tengo que ver los criterios de inclusión y exclusión. ¿Qué personas van a salir de mi estudio? ¿Qué características no me sirven para que participen? Puede ser la edad, puede ser el sexo, puede ser el estado civil, grado de instrucción. No existe una sola fórmula, existe en el marco teórico que les da las pautas para poder tomar esa decisión. Hay que ver la selección de la muestra de la población de pacientes con enfermedad de interés. El 5, la asignación aleatoria de los pacientes, ya lo dijimos, de forma aleatoria a través de un sistema. El 6, la aplicación, monitoreo y seguimiento de las intervenciones previstas en los grupos seleccionados.
Y el 7, análisis e interpretación de resultados. Pues acá igual hace el seguimiento y se separa el grupo control con los que son no control, y en ambos hace una verificación de los datos y se comparan en cuánto difieren unos del otros. Es importante que en este tipo de estudios tengamos consideraciones éticas. Ya lo dijimos porque estamos trabajando con personas. En todo ensayo clínico deberá contar explícitamente con el consentimiento informado, ¿no?, del participante respecto a los posibles riesgos del experimento, lo que hará todo el derecho de abandonar el estudio cuando lo desee. Lo importante es bien informar al participante, ¿no?, de que puede llegar hasta el final y ver los beneficios a los cuales está sometido, pero también los riesgos que pueda tener. Hay que ser muy transparente en informar el consentimiento informado. Por otra parte, el investigador deberá someterse estrictamente a las normas jurídicas y éticas vigentes de la sociedad. El investigador que realiza este trabajo debe tener ciertas certificaciones y calificaciones y también aprobar cursos de ética para investigación para cumplir con las normas jurídicas y éticas en los estudios de ensayo controlado solicitados en el país por el Instituto Nacional de Salud a través de la unidad de investigación o ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, el ensayo clínico aleatorizado son estudios controlados, prospectivos, ¿no es cierto?, hacia adelante, concurrentes con asignación aleatoria de una intervención a un grupo que permite comparar objetivamente el efecto de la intervención en grupos. Tenemos acá los pacientes seleccionados. El azar es quien distribuye los grupos en grupo tratamiento y grupo control. En el tratamiento está la partícula de experimentación, la vacuna, y en el control está el placebo, que deben ser iguales, ¿no es cierto?, para no ver diferencia. Se hace un seguimiento y ve cuál se curó o en cuál no afectó mucho el factor o la enfermedad, igual en el grupo control, si hubo igual cantidad o diferencia. Y esta diferencia en la que encontramos es la que vemos como resultado, como salida. En este caso, de 2 personas que no tuvieron placebo, siguen enfermas, pero acá con el medicamento una sanó y la otra sigue enferma. Entonces, este ensayo clínico aleatorizado permite identificar claramente este proceso en la investigación científica de forma experimental. Bien, el punto que vamos a ver ahora es el análisis e interpretación de ensayos controlados. Es parecido a lo que hemos visto a lo que son datos, una tabla tetracórica, y los respectivos de corte tiene las mismas características, ¿no? Encontramos una tabla tetracórica, es una tabla de 2x2. Aquí está la variable independiente, que es la intervención, presente o ausente, y acá la variable dependiente, que es el resultado, presente o ausente. Acá tenemos la variable A, que significa que está la variable independiente presente y el resultado está presente. En el B está presente la variable y está ausente el resultado. En el C está ausente la intervención, por resultado está positivo. Y el D es intervención ausente y resultado ausente. Entonces, esto da la suma tanto vertical como horizontal, y esta es la población total, ¿no es cierto?, de las personas del estudio que han intervenido. Para el tema de lo que es un estudio experimental, lo que se hace es ver las medidas de frecuencia y tienen que ver con la incidencia de los intervenidos y la incidencia de los no intervenidos. Y la incidencia, número de casos nuevos. Entonces, como han visto, lo que hacemos es de la columna, ¿no es cierto? Tenemos ahí A, B, C y D. Entonces, de la fila de intervenidos,
ponemos A entre A más B. Y no intervenidos, que es la otra fila, es C sobre C más D. Esto permite ver la incidencia de intervenciones sobre la incidencia de no intervenciones. Entonces, la incidencia expresa el riesgo o la probabilidad que tiene un individuo de aún tener la enfermedad o evento de estudio durante un periodo determinado de tiempo, habiendo habido o habiendo recibido la intervención en comparación a los que no la recibieron. Entonces, es importante este valor. Recuerden, incidencia de intervenidos, A sobre A más B, y la incidencia de los no intervenidos, C sobre C más D. Dentro del análisis que se hace, una medida importante para ver la asociación o el efecto se llama riesgo relativo, que es similar a la corte, ¿no es cierto? Que tiene que ver el cociente entre incidencia de intervenidos sobre incidencia de no intervenidos. Es como si fuera A sobre A más B entre C sobre C más D, ¿no es cierto? El RR mide la fuerza de asociación entre la exposición y el evento, que es la enfermedad. Es decir, mide la fuerza o intensidad con que se presenta el evento en los intervenidos con relación a los no intervenidos. Es cuántas veces más se presenta esta diferencia entre los expuestos y no expuestos. Se interpreta el número de veces que es probable que desarrolle el evento de los intervenidos con el factor en estudio en relación a los no intervenidos de dicho factor. Es un indicador de asociación en variables de estudio cuando su valor es diferente a 1. ¿No? Cuando es igual a 1, no hay ninguna relación. Cuando es mayor de 1, es un factor de riesgo, y cuando es menor de 1, es un factor protector. ¿No? Como ven acá en esta lámina, es importante que estos valores del 1 tienen que ver con la intervención y su significado. Igual a 1 es indiferente, mayor de 1 significa riesgo, mayor riesgo encontrado, y RR menor de 1, la exposición o intervención significa protección. Siempre recuerden y hemos visto que todo este tipo de estudios necesitan, así como hay un RR o un OR, que necesitan, ¿se acuerdan? Su intervalo de confianza, ¿no es cierto? Siempre estos datos deben tener intervalo de confianza al 95%. Los límites de confianza se encuentran estrechamente relacionados, más aún dependen de las pruebas de significación estadística. Si el intervalo de confianza incluye entre sus valores límite el valor nulo, es decir, la unidad, el RR no es significativo desde el punto de vista estadístico. La prueba de significación estadística que se utiliza más es la prueba de chi cuadrado y la probabilidad de éxito o fracaso en relación a nivel de confianza. Acá el chi cuadrado es el que más se usa, se adapta para identificar este tipo de prueba. Ahora vemos también lo que son medidas de impacto. Y para impacto tenemos algunas medidas que tenemos que evaluar. La primera es la famosa reducción del riesgo absoluto o diferencia absoluta. Es el riesgo atribuible, establece el riesgo adicional de presentar el evento relacionado con la intervención estudiada. También se puede definir como el exceso de efecto que produce la intervención en relación a la no intervención. Entonces, esta reducción del riesgo absoluto, el RRA, es igual a la diferencia de la incidencia de no intervenidos menos la incidencia de intervenidos. Entonces, miren cómo esta relación que ya sacamos, ¿se acuerdan? Intervenidos y no intervenidos, esta diferencia es el RRA o reducción del riesgo absoluto. El otro indicador o dato importante se llama reducción de riesgo relativo, RRR o complemento de riesgo relativo. El RRR establece la reducción del evento en los intervenidos en relación a los no intervenidos. Es decir, mientras mayor sea el RRR,
mayor es la eficacia de la intervención. En la fórmula, el RRR, o sea, la reducción de riesgo relativo, es igual a 1 menos riesgo relativo por 100. Para identificar esta característica de este valor en la interpretación de resultados. También tenemos acá la eficacia. La eficacia mide la intervención ya sea en proporción o en frecuencia absoluta, siendo una de las medidas de impacto más empleadas en el análisis de los estudios experimentales. Entonces, esta es una muy importante que se usan en todos los experimentales y tiene que ver la eficacia con la incidencia de grupo control, ya lo vimos, menos la incidencia del grupo intervenido, también lo tenemos, y la incidencia del grupo control, que permite ver la eficacia de la intervención. Otro dato importante es el número necesario para tratar, más conocido como NNT. Da una idea del posible impacto clínico de la intervención en la práctica. Es el inverso del RA. ¿Qué significa? El NNT es igual a 1 menos la reducción del riesgo absoluto, ¿no? ¿Esto qué significa? Que es el efecto que hace la intervención en cantidad de personas que puede darse. Entonces esto mide un poco la intervención y el alcance de algún beneficio a la población en intervención. Hay ventajas del ensayo clínico controlado, como la aleatorización elimina sesgos en la comparación de tratamiento y maximiza la comparación de los grupos experimental y control. Entonces, esta aleatorización en el azar permite esas características que son importantes para evitar los sesgos. Es un estudio prospectivo, por lo cual permite un mayor control de seguimiento, identificación de los efectos, lo que estamos buscando, y es ideal para corroborar definitivamente una hipótesis epidemiológica. ¿No? Es un verdadero ensayo que tenemos controlado el ambiente y podemos identificar claramente los temas de causalidad. Algunas desventajas también se tienen en el ensayo controlado. Se trata de un resultado poco generalizable porque realmente son temas muy puntuales de investigación, por lo cual no se puede generalizar de forma masiva. El protocolo es complicado. Recuerden que existe una serie de requerimientos para la investigación, desde protocolos, aprobación de la partícula, comité de ética, encuestadores, monitores, que tienen que identificarse para lograr tener la mayor información. Al igual que un estudio prospectivo, es costoso en tiempo y recursos. Necesita muchos recursos para el seguimiento. Un tema así importante es que pueden presentarse pérdidas en el seguimiento o falta de compromiso de los participantes en el estudio, por lo cual la información que generan no es la suficientemente válida para tomarla en la intervención. Entonces, si pierden los participantes o no tienen compromiso suficiente, esto puede originar algún cambio en la respuesta del estudio. También hay existencia de barreras éticas, jurídicas, culturales y otras que pueden limitar la realización de estos estudios, ¿no? Y eso depende mucho justamente del comité de ética y el tema cultural que puede darse cuando hacemos la investigación de un ensayo clínico controlado. El otro tipo de investigación experimental es el ensayo de campo. El ensayo de campo son estudios preventivos que se usan muy comúnmente para lograr intervenciones comunitarias. Tratan con sujetos que aún no han adquirido la enfermedad, es decir, que están todavía sanos. Y esto es importante porque la idea es que no lleguen a enfermarse, sino identificar tempranamente o prevenir tempranamente los factores que pueden conllevar a la enfermedad. Con aquellos que están en riesgo de adquirirla, es la que el ensayo de campo va a identificar. Estudian factores preventivos de enfermedades, como puede ser la administración de vacunas o el seguimiento de dietas, y permite probar o evaluar intervenciones sin tener que buscar necesariamente enfermedades como evento final
sino otras evidencias de esta. Y el otro tercero es, también se acuerdan que vimos que son los ensayos comunitarios de intervención, más conocidos o llamados como estudios cuasi experimentales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la población de inicio es igual a la población final. Entonces tenemos una población de inicio, que es la que se ha identificado, se ha hecho una experimentación y luego se evalúa estas características o mejoras en un antes y un después. La unidad experimental no son los individuos, sino son agrupaciones de los mismos. Pueden ser poblaciones o subconjuntos poblacionales, por ejemplo, en un país o una región. Tratan con sujetos que aún no han adquirido la enfermedad o estén en riesgo de adquirirla y se estudian factores preventivos. Por ejemplo, administrar vacunas o el seguimiento de dietas. Una o varias comunidades reciben la intervención, mientras que otras sirven como control o grupo de comparación. Por ejemplo, acá puedo comparar el efecto de una vacuna en la prevención de hepatitis B, por ejemplo, ¿no? Y cuán efectiva es la vacuna para evitar la hepatitis. O puedo identificar algunas características comunitarias, por ejemplo, a lo que es disminución de muerte materna. Yo sé que existen 4 trazos para la mortalidad materna, y uno de ellos puede ser la decisión en reconocer los signos de alarma. Si yo trabajo de forma profunda, identificando los signos de alarma en las gestantes, por ejemplo, cefalea, hinchazón de las piernas, adormecimiento, podría generar información previa y ver el efecto, ¿no? Antes de que lleguen al establecimiento con una complicación, ya tempranamente pueden ser localizadas e intervenidas. Entonces, los ensayos comunitarios necesariamente se aplican y se deben tener en consideración para implementar políticas públicas, ya que la idea es justamente hacer o identificar actividades preventivas antes de enfermarse. Porque una vez que te enfermas ya entramos a la prevención secundaria, ¿no? Que es identificación temprana de la enfermedad y luego ya la enfermedad y la rehabilitación, que es el otro parámetro que debemos tratar que sea lo menos posible a través de la promoción e identificación temprana. Estos estudios comunitarios de intervención son parte de estudios experimentales porque se emplea para probar una hipótesis y se diseñan considerando un grupo experimental y un grupo control. La diferencia entre los estudios experimentales radica en que el grupo de intervención y control no son elegidos de forma aleatoria, sino son comunidades. Lo que decía, son grupos en los cuales no son elegidos al azar, sino ya tienen una relación o una forma como se ha escogido el investigador. Estos diseños cuasi experimentales más usados siguen la misma lógica e involucran la comparación de los grupos de tratamiento y control como en las pruebas aleatorias, ¿no? O sea que la idea es tratar y verificar estos grupos, identificar lo que llamamos antes y después. ¿Cómo encontramos la población, la intervención y después? En cuánto se logró los cambios y en cuánto se ve la mejora de la aplicación de la partícula vacuna de interés que se está trabajando en el ensayo comunitario de intervención. Entonces los ensayos clínicos comunitarios, como ven ustedes acá, incluyen intervención, incluyen desarrollo, incluyen prevención, análisis, diversidad, relación, metodología, redes, promoción comunitaria, participación familiar, bienestar, prevención, estrategia de prevención, por ejemplo, marketing, empoderamiento de métodos ecológicos, género. En general, puedes tener mucha gama en la experimentación de estos ensayos comunitarios de intervención. Lo importante es hacerlos para tener información y poder hacer una salud pública basadas en evidencia. Es lo que hacemos poco realmente en el país y debemos comenzar a hacer más ensayos comunitarios que generen cambios en la perspectiva o creencias o conocimiento de algunas enfermedades y cómo tratarlas.
sobre todo en estos momentos de pandemia. Los ensayos comunitarios de intervención también tienen ventajas. Las ventajas principales del diseño de grupo control no equivalente son: provee una aproximación al experimento aleatorio cuando la aleatoriedad no es posible, ¿no? Está muy de cerca, es versátil. Como las pruebas aleatorias, los cuasi experimentos pueden usarse para medir resultados a nivel poblacional. También tiene algunas limitaciones. Acá, ¿cuáles son? El diseño de grupo control no equivalente está sujeto a limitaciones de las pruebas aleatorias expuestas anteriormente. Además, tenemos que ver con dos cosas importantes: que el cuasi experimento es más vulnerable a los sesgos de selección, ¿no es cierto? Porque ya hemos elegido el antes y el después son las mismas. O sea, el grupo de tratamiento puede diferir del grupo control en características que estén correlacionadas con los resultados estudiados, distorsionando los resultados del programa. O sea, hay que ver, esto es importante porque estos cambios pueden originar estas distorsiones que hemos comentado. Depende mucho de los métodos estadísticos multivariados, ¿no? Y por lo tanto es sensible al uso de modelos estadísticos apropiados y el tratamiento correcto de los problemas de estimación estadística. Entonces, hasta que es importante las limitaciones y las cosas favorables de los ensayos comunitarios. En resumen, los estudios experimentales tenemos de los tipos, 3 tipos: ensayo clínico, estudio de intervención comunitaria y ensayo de campo o preventivo, ¿no es cierto? El primero, ensayo clínico, es un estudio que permite determinar si un nuevo tratamiento, medicamento o procedimiento contribuirá a prevenir, detectar o tratar una enfermedad. En cuanto al estudio de intervención comunitaria, son aquellos dirigidos a evaluar la eficacia de la intervención preventiva aplicadas a grupos poblaciones, ¿no? Por ejemplo, lavado de mano, desechos sólidos, por ejemplo, que pueden contribuir a disminuir la incidencia de dengue de la comunidad anofelina de los vectores de Aedes aegypti y originar menos chance de picación. Y el otro es el ensayo de campo o preventivo, que es un estudio para evaluar la eficacia de las acciones preventivas aplicadas individualmente. Esto tiene que ver con la eficacia de la acción, ¿no? Si funciona o no funciona y qué beneficios trae esa función que estoy haciendo. Bien, ya finalizando los estudios y su forma de intervención o la forma de valorar la data, tenemos el metaanálisis como ya el lente máximo de información que genera la comparación de varios estudios. El metaanálisis tiene que ver con la comparación de estudios semejantes con data que tiene una salida semejante y vemos el efecto o la medida del efecto en estos niveles, en tanto el estudio A, B, C, D, por ejemplo, y cómo este estudio afecta en cada uno de ellos y se ve información tanto de la población, de datos asociados a la intervención y los compara entre sí. De manera que se ve el efecto, ¿no? La medición del efecto tiene que estar relacionado con todos los estudios que se han previsto para la investigación y ver qué resultados se ha obtenido. Es un metaanálisis, combina los resultados de 2 o más estudios, ¿no es cierto? Busca más estudios para compararlos. Estima un efecto promedio común y es parte opcional de una revisión sistemática. Entonces acá tenemos una revisión sistemática en azul y un metaanálisis, ¿no es cierto? Que es lo que en su conjunto tenemos la información que va a servir de utilidad para analizar lo que hemos encontrado. ¿Para qué hacer un metaanálisis, por ejemplo? Es importante porque acá tenemos que cuantificar los efectos de las intervenciones y su incertidumbre. Hay que ver realmente cuando hacemos intervenciones en salud pública, tenemos que evaluar
las características poblacionales en las cuales vamos a intervenir, y mientras no tengamos información completa y validada, no, estamos todavía descubiertos y tenemos que hacer otros estudios. Entonces es importante ver los efectos de la intervención. Hay que incrementar la potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia tiene que ver con la cantidad de personas necesarias para generar inferencia. Entonces, cuando no tengo suficiente información o la potencia, tengo que buscar una fuente diferente o una cantidad de personas adicionales para que la potencia sea más fuerte y cambie. O sea, la potencia tiene que ver en sí con el número de resultados, ¿no? En la intervención, en pocas palabras. Incrementar la precisión, ¿no? Recuerden que es importante también incrementar o recolectar la información que se está pidiendo y midiendo a través de la precisión, explorar diferencias entre estudios, ¿no es cierto? Entre cada estudio A, B, C, D, por ejemplo, hemos encontrado algunas diferencias. Y esa diferencia, ¿cuál es la similitud? ¿Cuál es la diferencia? Para poder identificarlas y cómo se están distribuyendo. Y también permite generar nuevas hipótesis, generar nuevas preguntas que puedan darse en la comparación de otros estudios similares y ver qué resultados han obtenido en la investigación correspondiente. ¿Cuándo se puede metaanalizar? Se puede hacer metaanálisis cuando hay más de un estudio ha medido un efecto. Cuando existe un estudio en diferentes partes o países que son parecidos y existe una característica similar, se debe metaanalizar, ya que se quiere comparar todos los estudios similares que se han hecho en diferentes partes del mundo. Los estudios son suficientemente similares como para producir un resultado útil y con sentido. Esto es importante, los resultados deben ser parecidos con la forma como se ha hecho, y la idea es comparar estos resultados para ver qué tan factibles son o qué tan factibles han estado bien desarrollados y tienen una fuerte asociación para poder tomarlo en consideración. Aquí también el desenlace se ha medido de modo similar. Es importante que los estudios tengan la misma medición o el mismo instrumento, lo más parecido para poder comparar. Si bien cierto, pueden ser papers de diferentes países, es importante la comparación que se ha considerado y qué variables son las que se están tomando en cuenta para esto. Esto permite tener un poco de priorización en el momento que se hace la investigación o la metaanálisis correspondiente. Y el otro es que los datos deben estar disponibles en un formato que podemos utilizar. Un tema importante es la información, y lo hemos dicho. Sin información no va a haber suficiente cantidad para tomar decisiones. Los datos generan información y la información genera toma de decisiones en los niveles operativos y de gestión. Bien, y ahora un poco para lo que es la finalización. Vamos a encontrar que hay algunos niveles de evidencia y grados de recomendación según la Agencia Americana para la Investigación en Salud y Calidad. Y como hemos comentado, existen diferentes niveles de evidencia, ¿no es cierto?, en metaanálisis. Uno es el nivel de evidencia y el otro los grados de recomendación. En cuanto a nivel de evidencia, que recuerdan la pirámide que vimos, el 1A, la evidencia proviene de metaanálisis de ensayos controlados, randomizados, bien diseñados, ¿no? Es importante, digamos, es un estudio muy fuerte. El 1B, la evidencia proviene de al menos un ensayo controlado aleatorizado. En el primero te pide ya estudios más grandes de campo, el segundo ya son ensayos controlados aleatorizados. El 2A es la evidencia proviene de al menos un estudio controlado bien diseñado sin aleatorizar. El 2B, la evidencia proviene de al menos un estudio no completamente experimental, pero bien diseñado, como los estudios de cortes. Se refiere a la situación en la que la aplicación de una intervención está fuera del control de los investigadores, pero su efecto puede evaluarse, ¿no? Ese es el nivel 2B. El 3
Ya la evidencia proviene de estudios descriptivos, no experimentales bien diseñados, como estudios comparativos, estudios de correlación o sobre estudios, casos y controles. Los casos y controles ya está en un nivel 3 de la generación o niveles de evidencia. Y el 4, el nivel de evidencia 4, es la evidencia que proviene de documentos u opiniones de comités de expertos y o experiencias clínicas de autoridades de prestigio o los estudios de serie de casos, ¿no? Que es la otra forma como también se puede revisar un metaanálisis. En cuanto a los grados de recomendación, hay 3 grados: el grado A, el grado B y el grado C. El grado A tiene que ver, requiere al menos un ensayo controlado, aleatorizado de alta calidad y consistencia sobre lo que va a basar la recomendación concreta. Es decir, esto toma a los niveles 1A y B. El B requiere disponer de estudios clínicos más realizados, pero que no ensayos clínicos aleatorizados sobre el tema de recomendación, ¿no? Los niveles 2A, 2B y 3. Y finalmente el C, el nivel grado de recomendación C, que tiene que ver con disponer de evidencia obtenida de documentos u opiniones de comités de expertos y o experiencias clínicas de autoridades de prestigio, indica la ausencia de estudios clínicos directamente aplicables y de alta calidad, nivel de evidencia 4. Entonces acá está la relación de lo que es nivel de evidencia y los grados de recomendación, que implican estudios que pueden ser utilizados para la elaboración de libros, revisiones, donde ya hay comparación de los efectos benéficos o la disminución de la enfermedad o curación, dependiendo de la partícula viral que se está trabajando, la partícula molecular, perdón, o científica, o la vacuna que está haciendo una experimentación y puede generar un cambio notorio en la población que se está haciendo la intervención. En conclusión, los estudios epidemiológicos son útiles para investigar posibles causas, factores de riesgo y la historia natural de la enfermedad. Cada tipo de estudio que hemos visto en las dos últimas clases aporta una información diferente con una utilidad particular, con sus ventajas e inconvenientes que hemos ido conversando. Y con los diferentes diseños se intentan medir la fuerza de la asociación entre un factor de riesgo-beneficio, que se conoce como exposición, y la enfermedad-salud, conocido como efecto, teniendo presente el transcurso del tiempo, es decir, si es transversal, es prospectivo, retrospectivo, y dependiendo el manejo o no manipulación de las variables que hemos hablado en este caso del experimental. Muy bien, con esto entonces terminamos la clase de hoy. Hemos hecho las 2 semanas diseños epidemiológicos. Muy bien, muchas gracias a todos.